se siente cuando el Firpo comienza a golear. ¡Viva el Firpo! ¡Ah! ¡Viva el Firpo! ¡Ah! Firpo es el equipo ganador, orgullo de mi patria, El Salvador. ¡Viva el Firpo! ¡Ah! ¡Ahí viene el Firpo! Hoy vibran los estadios en todo El Salvador, porque se acerca el Firpo, el equipo ganador. ¡Viva el Firpo! ¡Ah! ¡Viva el Firpo! ¡Ah! La garra y el coraje del buen usurluteco se siente cuando el Firpo comienza a golear. ¡Viva el Firpo! ¡Ah! ¡Viva el Firpo! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este nuevo programa de Una charla en el club. Hoy tenemos de invitado al señor Giovanni Trigueros, un jugador de Luis Ángel Firpo. Vamos a hablar algo del centenario de Firpo. Vamos a hablar con Giovanni cómo llegó él a Firpo. Giovanni es seleccionado nacional también, ahora es entrenador. Me entiendo que está en tercera, ya nos va a contar él, está dirigiendo en tercera, pero de inmediato le doy la bienvenida, Giovanni, a este programa, a mi canal de YouTube. Giovanni, bienvenido y gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias, Rafael, y un saludo a toda tu audiencia en tu canal y a la orden. Excelente, gracias. Como ven, estimados amigos, Giovanni es de las pocas personas que me llama por mi primer nombre, Rafael. Mi nombre es Rafael Orestes Membreño López, porque mi pobrecita mi mamá, hay que mencionarla, Giovanni. Pero gracias, Giovanni, tener ese privilegio, y tengo yo el privilegio, más bien dicho, de que me llames por mi primer nombre. En la farándula del deporte y del periodismo nos conocen como Orestes Membreño, pero Rafael es mi primer nombre. Gracias, Giovanni. Bueno, entremos rápido en el tema. Yo me recuerdo de Giovanni Trigueros en el Once Lobos, lo vi jugar en el Once Lobos por primera vez y desde que yo lo vi, este flaco es duro, decía yo, este flaco no se le va nada ni por abajo ni por arriba, anticipa, qué bien, dije yo, llamaba la atención el accionar de Giovanni Trigueros en Once Lobos de Chalchuapa. ¿Ese fue tu primer equipo o cómo te iniciaste en el fútbol, Giovanni? Para que la gente Mira, vaya conociendo un poco de tu persona. yo me inicié en 11 Municipal, allá por el 83, 84. Ok. Entonces, ¿Segunda división o primera? no, en segunda Ah, división, segunda, ya ok. Municipal desaparecido, hoy es 11 Deportivo, Ujú. estaba en la Liga de Ascenso y la mayoría éramos de Huachapán, todos éramos oriundos del pueblo. Esa era la ventaja y me recuerdo que para la temporada 85-86, Ujú. 7 jugadores de 11 Municipal para 11 Lobos. Entonces ahí recalco, en 11 Lobos ya estaba el guardia, eh, estaba Paco Morales, Ok. estaba Chepe José Luis Gil, González. Chepe Luis González. Luis González, Ujú. Barenga, el Tajaniche Erazo, el Lobo Peralta Castro, bueno, un sinfín de gente que ya tenía su rodaje, ¿no? Entonces Ujú. yo con Tono Nerio, llego con, ya estaba Mauricio Vargas, por cierto, que es del pueblo, ya había jugado Sí, 2, 3 con Once Lobos. Entonces yo llego con Aldana, estaba Pedro Joaquín Ramírez Aristondo también, también, sí, sí, sí. estaba Sí, me él, acuerdo. Martín y, Pantoja estaba ahí también. perdón. Martín Pantoja estaba ahí, parece. Martín Pantoja llega en la siguiente temporada, Ah, ok. pero ya creo. Entonces Sí, sí. llegamos con Roberto Aldana, si tú te recuerdas, que jugó en Tiburones, Ujú, ujú. eh, Leonel Molina, que era el arquero. Pues éramos como 6, 7 que viajábamos y tiempos de guerra. Y me Sí, acuerdo yo, sí. De Aguachapán a Chalchuapa era camino duro ahí. y lo Durísimo más, ahí, por el lado. lo más difícil era que a veces en los toques de queda no había buses y a veces nos tocaba que viajar en las palanganas de las rastras. Uy, era una cosa increíble, Sí, increíble. Era, sí, era, era, o sea, ¿me entiendes? Entonces, ahí jugué 2 temporadas y luego, que si tú te recuerdas, Once Lobos siempre clasificaba
a las finales, a los Cuadrangulares finales. cuatro. Eran cuatro, me acuerdo, y Sí, cuadrangulares. eran a dos vueltas esas, eran a dos Exacto. vueltas. Y tuve la oportunidad de jugar con Byron Pérez, con la Chana Fernández, Ujú. jugadores de Guatemala que de gran nivel. Y siempre competíamos pero nunca nos alcanzaba, nunca nos alcanzaba. Entonces, me acuerdo yo que eh, descendimos y me llama Luis Ángel Firpo, 86, 87, y ahí recalco en Luis Ángel Firpo. ¿Quién te llamó? ¿Quién te contactó para irte a Firpo, Giovanni? Mira, si tú te recuerdas, Milovan vino para el 87. Sí. El Milovan, Eso te entonces, iba a preguntar. Sí, eso te iba a preguntar. Cuando estabas en Once Lobos, llegaste a selección, ¿no es cierto? sí, claro. No, y había estado en una selección con el finado Raúl Magaña. Exactamente. Él sí, había estado y Había estaba estado. bien, pero todavía estaba la gente del 82. Habían Entonces, varios, sí. era bien difícil. Yo estaba joven, tendría que 18 años, 18 años. Exacto. Entonces, luego desciende Once Lobo y recalco en Luis Ángel Firpo. Yo creo que Milovan tuvo mucho que ver porque llegó con Juan Torres, me acuerdo, a Chachuapa. Entonces ellos Mm, que que como decimos en el buen salvadoreño, me echó el ojo y sin pensarlo dos veces para Luis Ángel Firpo. sí, me imagino que con una mejor oferta salarial que tenías en Once Lobos, sin decir que no era bueno lo de Once Lobos porque te abrió las puertas, pero Firpo abrió una puerta más grande en tu carrera, Giovanni. Claro, claro. Entonces, para mí fue motivante porque me recuerdo el primer partido que debuté fue contra Atlético Marte. No, hombre, a ese Atlético Marte, el Mandingo Rivas, También. el Negro Mora, Norberto, hijo de, no, Figueroa, seguramente. Mario Figueroa, Mm, era uno de los delanteros más difícil de marcar porque era un buen jugador. También Alianza tenía a Rubén Alonso, a exacto. Carlos Reyes. Uy, no, hombre, de decirte, para mí era, con mi juventud, era motivante, ¿no? Porque marcar a unas, bueno, el Mandingo Rivas venía del Mundial y así poco a poco fui recalcando y hasta que logramos ese ansiado título para Luis Ángel Firpo, Correcto. 88. Después de tu llegada, pasaron 2 temporadas, quizás antes de llegar a ese título. ¿Cómo se inició esa temporada donde consiguen el título? ¿Se reforzó el equipo? ¿Qué les dijo la dirigencia? Algo que recuerdes que marcó a ese equipo para al final llegar al título de campeonato nacional. Y porque yo llego en el 87, entonces Ujú, ahí no conseguimos nada. Fue hasta la temporada 88, 88, 89, que ujú. tú te acuerdas antes eran cuatro vueltas. Sí, sí, así Eran es. cuatro vueltas, eran casi 40 partidos, 39 partidos, más los partidos los cuatro cuando clasificabas, que eran a dos vueltas, no, hombre, Ujú. eran casi 22 partidos para ganar. Entonces, yo creo que lo que nos ayudó a nosotros fueron los extranjeros que vinieron. Aparece Martín Dufo, aparece Miguel Seminario, y ellos vinieron a darle un plus. Y de Moura también parece. Sí, aparece de Moura. De Moura, a ver. Ujú. El siguiente año apareció Toniño. Toniño, Después creo. apareció Torino, sí. Ya eran campeones, eso sí. Sí, 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 sí. Entonces, pero estaba Raúl Chamagua y había un buen equipo, pero Ujú. Haceme yo creo que memoria, de ese equipo que quedó campeón, solo Chamagua creo que había sido campeón con Alianza, de ahí ninguno de los que formaban el equipo, creo, no, solo Raúl que había salido campeón con Alianza. con Alianza en el 85, Mm, 86, creo yo. 86, sí, en 86, 87, por ahí. Sí, sí, sí. Eso significaba que para el resto del plantel alcanzar ese título, tenían una dirigencia que los apoyaba.
una afición que fue creciendo poco a poco, Giovanni. La verdad que Firpo se fue haciendo una afición que hasta la fecha la conserva, porque no solo de Usulután lo siguen al equipo, pero ¿qué los motivó a llegar a ese título? Como te digo, ninguno de los que estaban en el plantel eran campeones, a excepción de Raúl Chamagua. ¿Cómo vivían ese día a día del equipo para ir avanzando y acercándose al objetivo? Mira, lo más importante fue la continuidad del grupo, uno. Ujú. Segundo, el apoyo incondicional de la familia Torres. Eso no, eso yo creo que fue un pilar fundamental. Don Sergio fue dándole ese antagonismo al equipo. Ujú. Luego vinieron muchos más extranjeros, no sé si tú te acuerdas, llegó Huelmo, Sí, llegó un uruguayo que se llamaba Washington también, Washington Olivera. Ujú. era cabal, muy buen jugador, muy buen jugador. Entonces, fuimos recalando, fuimos dándole ese plus al grupo. Luego se incorporan jugadores nacionales también. Mauricio, que venía ya Ujú. está bien, llega Marlon, Marlon, llega el recluta Portillo, recluta, sí. de Arevalo, no hombre, entonces eso fue dando más, como te dijera, más consistencia al grupo. Entonces, yo me recuerdo que antes viajar a Estados Unidos para nosotros era como viajar San a Miguel. San Miguel. A San Miguel. Entonces, eso Así fue un es. plus que nos dio para ir dándole ese empuje al grupo y ir consolidándonos y luego viene el siguiente campeonato, que fue el que nos motivó, pero yo creo que el pilar fundamental fue don Sergio porque Sí. nos fue dando aquel trato que nos daba, no era tanto que te veía como jugador, sino que primero te veía como ser humano, ¿me entiendes? Muy bien. Entonces, Sí, sí. es Todos algo. tienen ese recuerdo, ese, vamos, ese perfil de don Sergio. Incluso nosotros como periodistas lo recordamos muy, muy bien a don Sergio. Te cuento una anécdota mía, es que un día hablando con don Sergio en Guatemala, estábamos tomando una copa, un caf, y me dice él que por qué no hacíamos un periódico deportivo. Ajá, Yo le dije, ¿se puede? ¿Cree que se puede hacer? Me dijo él, sí, le dijo, se puede. Vaya, me dijo, cuando lleguemos a San Salvador, de regreso, ahí platicamos. Ya no logramos entablar una conversación, pero él tenía una idea de hacer un periódico deportivo para aquellos años que no existía. Te estoy hablando del 97 más o menos, 97, 98 por ahí, 97 quizás. sí, sí. Así es que era una gran persona, don Sergio, un visionario, un empresario, la verdad, con mucha visión a futuro y que, como vos lo decís, se preocupaba por la persona, ¿verdad? Antes de ser jugador, eran personas los que él tenía a su cargo. Pero bueno, en ese primer título, Giovanni, llegan a la final. ¿Cómo se vivían las horas previas de ese partido? Porque era un partido extra, ¿no? Con Cojutepeque y que incluso se va a la ronda de penaltis, pero ¿cómo vivieron ese antes de llegar al estadio, antes de disputar ese partido? La verdad estaban a 90 minutos del título y cómo era el ambiente, concentraron, cómo se vivieron esas horas previas a la final. Era algo inusual porque para mí y quizás para la mayoría, a excepción de Raúl, era la primera vez que íbamos por un título, ¿no? Sí, Entonces había un nerviosismo que es normal. El que diga que no siente nerviosismo es porque no siente la adrenalina que se te fluye, ¿me entiendes? Entonces, pero era algo especial porque era una oportunidad de ganar tu primer título, la mayoría. Entonces nos concientizaba, todos fuimos conscientes en qué es lo que significaba ese partido. Y si tú te recuerdas, Cojute no era un equipo fácil. Cojute no, no, estaba, no, estaba bien ah, reforzado, sí. sí, estaban los panameños, el Tátara Guevara, estaba Pigot, Poyato, Pigot, ¿no? Pigot, así es. Gallina Y Ventura, que era el goleador del torneo. Mauricio Vargas en el arco, el otro hermano de la Gallina Ventura, y Ujú. entonces Fiera Alvarado, que en paz descanse, Era Alvarado, sí.
Orantes Y era ese equipo, Jorge Orantes, Jorge Orantes también. ¿verdad? Había un Sí. sinfín de jugadores que destacaban en esos momentos en el torneo. Entonces, para nosotros fue algo motivante, ¿no? El ir a pelear por primera vez un título. Yo creo que eso fue una de las claves y aparte el factor económico. Eso no te lo voy a dejar por un lado, porque los premios eran, nunca habíamos ganado un premio, nunca habíamos ganado un premio de decir, hablar de 10,000, 20,000 colones, que antes era plata, pues, ¿me entiendes? Abundaba el Colón. Ah, para nosotros no era avarismo, pero era un objetivo a lograr, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso fue uno de los motivos que nos llevó a hacer un partido que yo creo, hace como un mes lo estuve viendo, y me acuerdo que ese partido yo jugué de volante, si tú te acuerdas, Sí, de exacto. volante. Sí, sí, yo te veía jugar también en Once Lobos, de repente salías de contención, no de central, ¿verdad? Ajá. Jugabas en esa posición, yo recuerdo. Entonces Julio Escobar me dijo jugar de volante. Jamás le dije no. Y eso yo le digo hoy al jugador cuando tengo la oportunidad que oye, no, profe, que mire que yo no juego y no, igual. ah, Más que era una final, Rafael, era una final, Claro, ¿me entiendes? claro, sí, sí, Entonces sí. me la jugué y no lo hice mal. Y si hace poco No, estaba viendo yo ese partido, porque está en YouTube, está así es. ese partido, y no lo hice mal, solo que ahí cuando nos fuimos a los penales sí me quité los tacos, te voy a ser honesto. Lo mismo que Porque Mauricio, según entiendo, Mauricio también se había quitado los tacos, ya sí, no, él lo tiró, no porque tiró, era una ¿no? responsabilidad grande, pues, era una responsabilidad grande, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese fue un plus que le dio al equipo ese primer torneo para marcar lo que hemos marcado como Luis Ángel Firpo. Sí, correcto, fue el primer título de la historia de Firpo, título en primera división. Ya había logrado varios títulos Firpo de segunda división, con varios ascensos, con varios descensos también antes de esta gran final de 1988-89 ante Cojutepeque. Así es que marcó el inicio de una buena época del equipo usuluteco. Giovanni, si no me deja mentir, pues la historia fue el equipo de la década de los 90, Firpo, con tres, cuatro títulos más. Cuando eran torneos más largos, ¿verdad? Torneos de 10 meses, cuatro vueltas, se pasaba jugando casi todo el año. Era más difícil lograr un título o sumar un título. Difícil creo que siempre es, pero era más largo el camino para alcanzar un título. ¿Qué más recuerdas de ese inicio de Firpo, Giovanni, y haciéndolo una comparación con la historia más reciente del equipo? Tú estuviste incluso dirigiendo el equipo en primera división en estos últimos años y muchas cosas cambiaron. ¿Cómo puedes hacer esa comparación de ese Firpo de época con el Firpo actual, que está luchando por resurgir, que está queriendo presentarle buenos espectáculos a la gente? Hemos estado viendo algunos partidos y el equipo intenta hacer lo que sabe, ¿no? Y para tener a la gente contenta. Sin embargo, no ha cambiado mucho desde aquella época que tú jugaste, que se hizo grande el equipo, a lo que ha vivido después el equipo también, Usulutec. Giovanni. ¿Cómo puedes comparar esas dos épocas? Mira, yo creo que dirigencialmente es un punto clave, porque Don Sergio fue una persona que le apostaba a lo económico también, Exacto. porque como te dije desde hoy, él lo vio como un mercado, lo vio como un mercado. Si bien nosotros también obteníamos ganancias de eso, pero ellos también obtenían ganancias. Entonces lo vieron como una posibilidad de autofinanciable, ¿me entiendes? O sea, porque la planilla se fue creciendo, fue haciéndose más grande, más costosa, más honorosa, pero también a la vez, y como te dije al principio, ir a Estados Unidos no eran $5,000, eran 10,000, 15, 20, y luego se fueron
Cuando se fue abriendo campo el equipo, ya no eran 20, eran 30, $40,000. Te estoy hablando 2 partidos por mes. Entonces, yo creo que él lo veía como una empresa, don Sergio, porque era un Claro. empresario. Él sabía que ponía 2, pero sacaba 4. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí creo que el Firpo actual, y otra cosa que siento yo, la identidad del equipo se ha perdido. Ujú. Porque si tú te recuerdas, antes habían 8, 9, 10 jugadores de Sultán. 10 jugadores de Sí. Sultán. Y los demás éramos de afuera. Pero los que llegábamos afuera, llegábamos a sentir esa camisa, a sentir el pueblo, ¿me entiendes? A Ujú. sentir ese calorcito. Si antes jugábamos a las 11 de la mañana, Rafa, si tú te acuerdas, Sí, sí, claro. ¿me Sí, 11 entiendes? de la mañana, 12, 11 de la mañana. 11 de la mañana, al mediodía Ujú. estaba el primer tiempo. Entonces yo creo que hoy en día me he dado cuenta de que han hecho llegar algunos muchachos que son nativos del pueblo y eso es bueno. Ojalá para que ellos vayan sintiendo ese amor por la camisa, ese cariño que se le debe tener a cualquier equipo, independientemente de donde estés, ¿me entiendes? Aparte que es tu trabajo, tiene que sentir ese entusiasmo, esa, Ujú. esa ese honor de representar la camisa que tú vistes, independientemente la casaca que estés vistiendo. Perfecto, Giovanni. Creo que muy interesante. Veo una galería de fotos atrás tuyo. Hay unos banderines, hay un afiche ahí que dice Luis Ángel Firpo, unas medallas. ¿Nos puedes describir así rápidamente qué es lo que está a espaldas tuyas? Un banderín de la Federación de Costa Rica, logro ver por ahí. Sí, claro, esa es una, cuando dirigí a las muchachas femeninas, Ujú. es de la selección de Costa Rica, estas que tú ves acá, esas medallas son las que ganamos cuando clasificamos a Turquía en México, la Ah, clasificación. muy bien. Sí, sí. Esa medalla es la que nos ganamos para el clasificatorio a Turquía. La foto de arriba es una foto de antaño, donde está Jorge, está Salvador Coreas, y bueno, para mí son una reliquia invalorable, ¿no? Sí. Porque esto se lleva en el corazón y yo creo que Firpo ha sido para mí quizás lo mejor, porque ahí obtuve los mejores triunfos, ¿no? Las mejores épocas, ahí dejé mi juventud. También hubieron tropiezos, como cuando perdemos aquella final contra Monterrey Sí, eh, claro. en, en la CONCACAF, allá en Estados Unidos, ganando 3-1 y nos ganan 4-1, 4-2, creo que perdimos esa final. Una lástima, pero sí, te digo, para mí Firpo significa mucho, significa mucho. Aparte de Once Lobos que me dio la posibilidad de abrir campo en la Liga Mayor. Sí, exacto. Firpo, nosotros identificamos con Firpo, o la gran mayoría, ¿verdad?, de seguidores, sin desmeritar el paso por Once Lobos, que fue el que te abrió la puerta a Primera División, pero decir Giovanni Trigueros es decir Firpo, Firpo. Y selección nacional, ya mencionas también tu paso por selección, estuviste desde muy joven, varias eliminatorias jugadas, está esas medallas que acabas de describir para los que nos sintonizan y no saben un poco la historia de Giovanni Trigueros, ya como entrenador formó parte del staff técnico de la selección sub-20 que en 13. 2013 clasificó al Mundial Juvenil de Turquía, el único, el primero y único que ha tenido El Salvador en categoría sub-20. El técnico principal era Mauricio Alfaro y Giovanni Trigueros era su primer asistente de ese equipo técnico que clasificó a El Salvador al Mundial de Turquía. Y rápidamente, Giovanni, ¿qué puedes decir de selección? Se fue Hugo Pérez, no se le fueron dando los resultados, creo que había empezado bien con aquella sub-23 que tuvo buena actuación en el preolímpico, luego inició bien con la mayor, pero se le fue cayendo el proyecto a Hugo, cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Y ahora la selección se apresta a reiniciar una nueva era al mando de un técnico español.
¿Qué puedes decir de la actualidad de la selección, Giovanni? Mira, para mí, yo creo que fue una lástima cómo Hugo se le vino cayendo el grupo, ¿no? Porque se enfrascó quizás a discutir tanto con los jugadores, el dime que te diré, jugadores de Alianza, jugadores X equipo, se empezó a pelear con la prensa. Entonces yo creo que eso fue haciéndole un hoyito a su proyecto y, Mm, y hasta que él estalló en el último partido. Estalló. Yo creo que esa presión no era una olla, sino que era un barril de presión ese, el que él, ¿me entiendes? Porque sí, claro. es difícil estar, mire, con que fue difícil estar al frente de un grupo de jóvenes, y ya no me imagino estar al frente de un equipo mayor, ¿no? Porque la presión es grande. Pero yo siempre he dicho que a uno lo que lo mantiene son los resultados. Jugar bonito, pero si no ganas, y entonces, o Sí, sea, le das totalmente. oportunidad, cierto. Hay muchos muchachos en Estados Unidos que les ha dado la oportunidad y hay buenos jugadores, no te voy a decir que no, pero también aquí hay jugadores que merecen estar en selección a nivel nacional. O sea, en la selección debe estar en que el que en su momento esté pasando por, valga la redundancia, su mejor momento futbolístico. Pero yo creo que él fue poniéndole la cruz, fue tachando a X, a Y jugador, porque se expresaban en redes sociales, Ujú. y entonces eso fue mermándole su continuidad. A la postre que no ganó ni un partido. Fueron pocos los que ganó y te vuelvo a repetir, si de nada sirve que jugué bonito, pero si no da resultados. Así es. Entonces aquí los resultados te tienen o te van. Y alcanzar Aquí el hay, equilibrio es lo que cuesta, ¿no? Desde la parte técnica hacia lo que, el trabajo que realizas, ¿no? claro, o sea, tú puedes hacer pero es que en ningún lugar te van a aguantar que jugué bonito, Rafael, y si no ganas, o Sí, si no, o sea, es solo a alguien o alguna país que culturalmente estén más avanzados que nosotros, le van a dar una continuidad a un técnico 2, 3 años, ¿no? A esperar lo que venga la eliminatoria, pero estamos tan sedientos de triunfos a nivel nacional, sedientos de muchas cosas, que yo creo que eso fue el punto de partido para que tomaran esa decisión para separarlo, ¿no? Y yo creo que él se fue molesto. Una lástima por Mauricio, ¿no? Porque también estaba Mauricio, sí. yo lo comentaba, y no te voy a decir nombres, lo comentaba con compañeros de nosotros, de él, que él vino a meter las manos a un fogarón y que se iba a quemar. Y tal le sucedió. La cosa no estaba fácil como para venir para él. Ellos se han preparado muy bien, porque no te voy a mentir, la preparación que ellos han tenido en Estados Unidos, creo que puede ser mejor a la de nosotros, pero venir a aplicar ese sistema a la vida real de nosotros es otra cosa. Es muy difícil, porque para empezar, las canchas, como él dice, y es una realidad, pero es lo que tenemos. Y por eso Es hay que lo, trabajar, hay que potenciar eso, lo que tenemos, poco, pero hay que potenciarlo, Giovanni, creo yo. no, No yo, quejarse. hay que potenciarlo, Rafa, pero también es lo que hay aquí y uno trabaja aquí en condiciones peores quizás, ¿me Sí, entiendes? totalmente. Y es una lástima porque Mauricio lo dijo como 10 veces, siempre que lo entrevistaba, pero ¿quién le hizo caso de la dirigencia? ¿Acaso le construyeron una cancha? Sí, sí, ¿Ah? así es. Está en Nadie remodelación todavía. le interesa. Al dirigente solo escucha y este está loco. Al dirigente no le interesa, ¿me entiendes? Y es la realidad.
hay que ser sinceros, honestos, y aquí van a pasar otros 10 años, 20 años, y quizás nosotros vamos a desaparecer de la faz de la tierra y las canchas van a seguir igual, a no ser tal vez la de la Federación, a no ser tal vez la del Mágico, o no sé, otras Sí, canchas que pueden mejorar, pero que de la noche a la mañana va a venir el dirigente y dice Cienfuegos de que hay que arreglar las canchas y van a venir corriendo a arreglar las canchas. Mentira, ni lo hicieron ni lo van a hacer. sí, sí, vamos a esperar, Giovanni, pues es que esto algún día cambie. Tantos años estuve en el fútbol, nosotros desde la tribuna de periodistas deportivos. Bueno, de hecho, yo después del título de Firpo fue que empecé a tomarle interés a hacerme periodista deportivo, imagínate. Yo prácticamente me dediqué al periodismo deportivo desde que Firpo logró el título, así es que somos contemporáneos en este recorrido que hemos tenido por el fútbol y tú como jugador, como entrenador y yo como periodista. Así es que ha sido grata la plática, Giovanni. El tiempo se nos ha acabado, pero las oportunidades no. Vendrán más entrevistas contigo, la gente se quedará preguntando de algunas cosas, pero vamos a retomar el tema y por ahora te agradezco tu tiempo y gracias por estar de verdad en mi canal de YouTube. No, gracias a ti, Rafael, y un saludo a todos tus seguidores. Y a la orden, papá, cuando tú quieras, estoy para servirte. Perfecto. Y a los seguidores que le den clic a la entrevista, clic de me gusta a la entrevista. Traeremos más impresiones de Giovanni Trigueros en otra oportunidad. Será hasta la próxima. Gracias por su atención y nos vemos muy pronto con tema de selección nacional. Hasta luego.